Vimos a Mariano Sarabia, él estuvo en la casa de San Martín hace unos días y ahora está acá, Y ahora es un está acá. montón. ¿Cómo Y te va, ahora que Mariano? estoy acá metiendo cizaña. Metele cizaña. Que lo diga. Siempre, Le vamos como a dar siempre. la, siempre. no, le vamos a dar la La palabra. conversación de la pausa no Sí. tenía desperdicio. Sí, sí. Dale, Me parece Mariano. que sí. A ver, Tiempo ¿qué en el pasa? aire para hablar de La solidaridad. polémica. ¿Qué opinás de la solidaridad? Yo dije este programa está muy aburrido, están todos de acuerdo en todo. Todo muy Bien. políticamente Y voy a decir, correcto. soy anti-solidaridad. Para, poneme la música de Solidaridad es una Crónica. porquería. ¿Por Blanca qué? roja. Porque hay solidaridad cuando no hay derechos y cuando no hay igualdad y cuando no hay posibilidades. Por eso Eduardo Galeano siempre decía, se remitía a un dicho africano que decía, la mano que da siempre está por encima de la mano que recibe. Por supuesto que en una situación, como bien la describiste vos, de actual destrucción del tejido social por parte del gobierno nacional, es necesaria la solidaridad No nos queda nuestra, otra, sí. de los individuos. Sí, es como una que estrategia de supervivencia. por Pero supuesto, mientras hoy tanto, por hoy, también lo decía está lo Jesús, otro. mientras tanto, dale de comer a ese versito de enseñarle a pescar para después. Hoy la persona tiene hambre, le tenés que dar pan, ¿no? Es cierto eso, pero no hay que quedarse en la solidaridad. La solidaridad no tiene que ser un fin en sí mismo, Claro. porque si no te transformás en esas viejas copectudas de la sociedad de beneficencia Claro. que se peleaban con Eva Perón, cuando Eva le decía, a ustedes les encanta que la gente dependa de ustedes. La gente tiene que Claro. tener derechos y no tiene que necesitar solidaridad en el mediano o largo plazo. Vos es que también te lo decía fuera de cámara, que coincide un poco con eso, ¿no? Pero como que los derechos surgen también por este sentido de la solidaridad. Ya cuando pasa a ser una necesidad validada por toda la sociedad, es cuando surge, me parece, un derecho. Y Claro. si nosotros perdemos esa sensibilidad hacia el otro va a perder ese derecho. Claro. Y lo vamos a perder Sí, la nosotros solidaridad también, en ¿no? apoyar causas, digamos. Claro, en apoyar de causas. otros, Pero sí. también puede pasar que el desvalido se crea el rol de desvalido y diga, esto es lo normal, que alguien que tiene más Mendigar para me que tire alguien una le dé. migaja Claro, sí. Claro. de solidaria, digamos. Y se pierde el reclamo al Estado. Claro, ¿No es el cierto? Estado Sí, presente. Digamos, me parece, ojalá... Salvo no- que te digan que es una cuestión entre privados. Claro, No, pero vos claro. hablabas de Bahía Blanca cuando pasó lo que Claro. pasó y la gente ayudaba porque había un Estado que estuvo ausente. Entonces, Digamos, no, En fin. me parece que no hay nadie más valioso que esa gente que deja la vida en un comedero, en un merendero, ¿no? en Claro, un comedor claro. barrial. Pero también, ojalá no existiera. no existiera. Exacto, Y yo siempre ojalá digo eso. sea Pero una el que es etapa de la, solidario hay que una etapa darle de la premio, vida ¿eh? de alguien, ¿no? De ir a un merendero, pero después poder progresar, poder tener tu trabajo, poder ayudar del incluso a estudio, otras una personas. Como Universidad decía, pública. como decía recién Hernán, el PAICOR es necesario, pero a todos les gustaría poder comer con su papá y con su mamá en su ¿Qué casa. te parece? Claro, sí, Claro sí. que sí. recordar el sabor de la comida de nuestro de Yo nuestra te digo, mamá. no podemos salir. yo voy a las escuelas, viste, con esto de las camisetas Sí. y a dar charlas y muchas veces nos invitan a comer. Y la verdad que hay que comer la comida del PAICOR. No es una crítica al gobierno, porque gracias a este gobierno provincial, esos chicos comen una vez al día. Sí, por lo Y no menos. solamente los chicos, muchas veces van los padres a comer. Y cada vez más. Pero comparado con la comida que comemos nosotros en nuestras casas, mamita. Claro. Es un plan de asistencia. Es un plan de asistencia. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos Ahora a sí, lugares tiene donde que ver, vos la sabés. gente A vive ver. apiñada de una forma increíble que yo no sé cómo lograron hacer eso. ¿Qué pasó? ¿Quién los encerró de esa forma? Mariano, caprichos de la geografía con Mariano Sarabia. Capricho de la geografía. Hoy podríamos titular La ciudad sin ley. Ajá. Y tiene un poquito que ver con esto que estábamos hablando recién. Sí. Ya vas a ver por qué. Es un lugar que se llamaba, ahora es un parque, se llama Kowloon Wallet. Está en Hong Kong, Ah, en Hong Kong, China. el ¿no? enclave colonial. Enclave colonial, muy bien. Y durante 50 años, desde 1949 hasta 1999, Ajá. no fue de nadie. No era de China y no era del Reino Unido. Ya no era más de los ingleses. Con lo cual, no había ley, no había orden, no había dirigentes, no había gobernantes, no había nada.
Ese lugar ahí que vemos en el mapa. Ahí. Es ese lugar del mapa. Hong Kong es una isla y Sí. esto está en el ¿Qué era, una continente, está justo anarquía? ¿Cómo enfrente. era? ¿Cómo? ¿Cómo se manejaban? ¿Un mínimo orden social? ¿Cuál era? ¿Quién pagaba los sueldos? Imagínate Claro. un lugar como el predio de los SRT, Sí, más o menos. Chiquito, 8 hectáreas. 4 hectáreas, 8, 7. Sí, 4 o 5 canchas de fútbol. Ahí 360 edificios, 35.000 personas. 35.000 personas en el predio de los SRT. Apiñados, Hay que por convivir, supuesto. Todo tipo de delincuentes, todo tipo de prófugos, todo Como acá, tipo. como en el predio de pero más. Ya está, más. gracias pusiste Mariano, ese muy ejemplo. linda tu columna. Vino polémico hoy, ¿eh? Claro, le arruiné el relato, pero no me resistí. Un poquito de historia. Bueno, Sí. China, la verdad que cuando a nosotros nos enseñan historia, nos enseñan una parte muy mínima de la historia occidental. Qué sé yo, cuando te enseñan la Edad Media, vos creés que la Edad Media estuvo en todo el mundo. Claro. Ese oscurantismo. Y la Edad Media se dio en 4 países. En Francia, en Italia, en Alemania y en Inglaterra. Pero España durante la Edad Media florecía con Al-Ándalus. África tenía los grandes imperios, lo mismo Asia, América. Y China también. China tuvo crecimiento y florecimiento durante miles y miles de años. Y muchas veces en torno a su encerramiento, sobre todo comercial. Una vez los ingleses pasó? le mandaron el embajador y le dijeron que querían comerciar. El emperador le dijo al embajador inglés: yo entiendo el interés que pueden tener ustedes en el lejano occidente sobre nosotros. Sí. En el lejano occidente. Claro. Pero no necesitamos nada. Muchas gracias. Entonces los ingleses, para abrir ese gran mercado potencial, lo abrieron a cañonazos, con las guerras del La opio. guerra del opio, claro. Hong Y Kong. se inventaron el narcotráfico. ¿No? Ah. El opio que cultivaban en la India, lo introdujeron subrepticiamente y generaron decenas de miles y centenas de miles de entes, Claro. de zombies que estaban Sí. todo el día drogados. Sí, sí. Hay Y- una peli muy linda. La guerra del opio se llama. La guerra del La opio. guerra del opio, sí. Y en 1842 se quedaron con Hong Kong y se quedaron con esta fortaleza que está ahí y que pasó a ser parte del Imperio Británico durante toda la época victoriana, digamos siglo XIX, y la cosa se pone más complicada en el siglo XX. Segunda Guerra Mundial, invasión de Japón, los japoneses fueron terribles en el lejano oriente, ¿no? Hicieron barbaridades. En China, por ejemplo, la matanza de Nankín, 300.000 personas masacraron en una semana. Y cuando terminó la guerra, Japón perdió la guerra junto a Alemania e Italia y China estaba con los aliados. Vino la guerra civil entre comunistas y nacionalistas y después del 49 los ingleses salieron de la fortaleza de Kowloon, ¿no? Se quedaron en Hong Kong hasta el 99, pero la fortaleza esa quedó de nadie, quedó tierra de nadie. Y ahí llegaron, como decíamos, perseguidos de todos los tipos, prostitución de todos los tipos, tráfico de armas, de drogas, de personas, de todo lo que se te imagine. Y la gente vive ahí. mafias, juego, algunos servicios médicos totalmente truchos, sin ningún control, algunos servicios mínimos como puede ser agua y luz, pero manejados por la mafia. Hay incluso, y eso fue durante 50 años, hay incluso una película que nuestro productor Francisco Leites. sí, nos buscó. Sí. Se Con llama- Jean-Claude Van Damme. Sí, del 88. Sí, del 88. ¿Cómo era, Francisco? Nos dijo recién, ya me olvidé el nombre de la película. Ay, no sé. Contacto Contacto Sangriento. Contacto Que Sangriento. fue filmada acá. Fue filmada ahí. Tenemos, creo, una partecita. Ah, sí. como para- Ahí tenés el Para- tráiler de Contacto Sangriento, a ver. Si lo tenés, Panchito, ponelo, a ver. Mirá vos. Es sí. Kowloon, ¿no? Kowloon Wallet. Kowloon Es en la Wallet. ciudad Ahí lo vamos a sin ver. ley. Sin ley. Bueno, ¿y ahora está sin ley? ¿Sigue igual? Bueno, eso, todas esas mafias, imagínate todo tipo. Yo decía, ahí está Ahí está la peli. una parte Ahí está, de, mirá, lo que filmó lo que filmó Pancho. Jean-Claude Van Damme. Pancho hacía iluminador ahí en esa época todavía. Estamos viendo imágenes de las calles de ese lugar. Las calles de esta ciudad sin ley, que repetimos, tenía
la dimensión que puede tener el predio de los SRT, y ahí se apiñaban 35.000 personas en más de 360 edificios. Recovecos de todo tipo. Ay, por Dios. No entraba la luz directamente. El código de edificación, ¿quién lo había elaborado? Me hace Y- acordar algunos barrios de Córdoba. Te Y digo, yo te el decía código que de tiene edificación. algo que ver con el tema que estaban tratando Sí, ustedes y esto de que es todo entre privados, que dice siempre el presidente, Sí. porque un poco el libertarismo, que tiene que ver con el anarquismo, puede tener dos vertientes, ¿no es cierto? Para ser verdaderamente anarquista y libertario, como eran los libertarios expropiadores o los anarquistas de los cuales escribió Osvaldo Bayer de principios del siglo XX, era necesario justamente la solidaridad, el concepto de derechos y una organización perfecta. De hecho, el verdadero comunismo tiende hacia eso, hacia la desaparición del Estado. Claro. Digamos, es casi un anarquismo, pero perfecto, en el cual todos se tienen que respetar a todos. Todos respetan ese contrato social. ¿no? Exactamente. La otra vertiente para un libertarismo o anarquismo puede ser que lo maneje el mercado. Y lo que termina pasando es esto. Ahí tenés Eso el mercado actuando. Eso es lo que pasa Claro. si vos tenés a 35.000 personas. Imagínate si tuviera a 50 millones de personas. Pero 35.000 personas manejándose por las leyes de lo privado, es eso. La Ahí- ciudad sin ley. Bueno, ¿sigue sin ley? ¿Sigue sin Estado? En el 99, cuando el Imperio Británico o el Reino Unido devolvió Hong Kong a China, surgió esta idea de un país, dos sistemas. Hong Kong sigue siendo capitalista dentro de un país comunista, que esto de comunismo Sí, hay que relativo, decirlo sí. entre comillas, ¿no es cierto? Pero volvió, pero bueno, ya China se hizo cargo de la ciudad sin ley, la tiró todo abajo y hoy es un hermoso parque, un lugar, un espacio verde para la Ahí está. recreación de la Eso gente. eso es. Eso es hoy Mirá. Column Wallet, la ciudad sin No ley. quedó nada. te Tiraron digo, todo, no sí. sabía nada. Limpiaron Un todo. Era una Sí, pajarera sí, eso. Sí, habrá Pero que ver qué pasó peligro. con las No, personas. qué peligro, Claro, ¿no? sí. Y los Hace con unos edificios, monobloques acá en la construcciones. zona. Sí. Esto, unos monobloques, sí. bueno, Pero que otro... además las condiciones de vida, ¿no? Las condiciones Me de imagino lo que era el sistema de cloaca que no existía. Nada. Nada. Nosotros nos asombramos mucho y por supuesto es un caso extremo que traemos porque es un capricho de la geografía y es muy extremo, muy grotesco, pero ojo que en algunas villas, en La algunos villa- barrios populares Villa esa de Buenos Aires, pasa esa algo gigante parecido. Claro, En los Córdoba. cables de electricidad pasando entre las chapas. Anda que se te piso enferme, tierra, anda claro. que se te enferme tu hijo que tenga 40 de fiebre, ahí no entra un médico, una ambulancia, No. ahí o te lo salva el narco de la cuadra Claro. o no te lo salva nadie. Qué bárbaro. Lo mismo con esto que decís de las cloacas, el agua, la cosa más mínima de salubridad. En algunas de las imágenes no se veía una vereda, no se veía una calle, nada, era tierra, ¿no? Nada. Peladito. Todo se aprovecha. Cordón cuneta, Como, nada, ¿no? como ustedes allá en En tu el campo, zona en el campo, todo se que aprovecha. siembran la soja en la Sí, banquina en de la banquina. ruta. Sí, Ahí sobrevive hasta el el más último fuerte, metro. Mariano. Es como la ley de la selva, después termina La ley de la siendo. selva. Sobrevive el más Así- fuerte. así El ¿Hay que algún otro más se lugar hace que sea así temer. ahora en el Así mundo? mismo. ¿Tenés referencia a No, algún no, otro sitio no, así? por eso es tan, distinto. no es que sea famoso, no todo el mundo conoce la existencia de Column Wallet, pero es conocido y es una referencia y es algo raro, ¿no? No hay otro lugar. Pero que qué buen ejemplo, ¿no? Para decir cuando la gente dice, no, el Estado no sirve, ¿para qué está el Estado? Bueno, es ¿Qué eso. Esa vivir foto, ahí? Mariano, Anda. pensé que esa foto, lo que pasaba recién, ahí estaban. Ahí está. está. Ahí está, los Lo muchachos. estaba buscando La a mafia. Jean-Claude Van Damme. La No, mafia. no estaba. Esa es la mafia. Sí, sí, Bueno, sí. ¿estuviste en la casa de San Martín, en Tuvimos. Boulogne-sur-Mer? Recibimos Boulogne-sur-Mer. tu video, lo pusimos al Ah, aire, que- sí. Bueno, un capo, el granadero. Sí. ¿Y Que qué era sentiste formoseño. vos estar ahí? Formoseño, ¿Qué Rubén Torres. La verdad, no hay nada más emocionante, chicos, que estar un 17 de agosto en Boulogne-sur-Mer, en la casa de San Martín. Una ciudad muy sanmartiniana, te aseguro que la gente sabe quién es José de San Martín, Wow. Mirá vos. cualquier francés en la calle, sobre todo por un evento muy especial, lo cuento en 2 minutos, en 30 segundos. Esa ciudad soportó 2 guerras mundiales, la primera y la segunda. Ahí hay un monumento muy hermoso que está sobre la costanera, que fue inaugurado en 1909, un monumento de un San Martín ecuestre, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, cuando los nazis habían ocupado todo el norte de la Normandía, ¿no? Sí. Boulogne-sur-Mer era un bastión de los submarinos nazis y los aliados bombardearon insistentemente y dejaron caer 13.000 toneladas de bombas.
Para que ustedes se den una idea de lo que es 13.000 toneladas de bomba, en el bombardeo de Plaza de Mayo hubo 14 toneladas de bomba. Imagínate. Imagínate, todo eso desapareció, todo lo que está alrededor del monumento desapareció ¿Y el monumento? y el monumento quedó intacto. Oh, Qué grande. no te puedo creer. Aún hoy tiene unas esquirlas, unos agujeritos. Entonces se empezó a hablar del milagro de la estatua de San Martín. Y los habitantes de Boulogne-sur-Mer lo tomaron como un santo protector prácticamente a San Wow. Martín. Mirá. Además de la casa museo, que es propiedad del Estado argentino, ojalá siga siendo. No Todo digas muy mucho. fuerte. No levanté la perdita. Y ahí un granadero del regimiento de granaderos a caballo cada 2 años pasa 2 años con su esposa, con sus hijos, y se hace cargo de la casa y con un amor, con un respeto, con una devoción, se llama el conservador de la casa. Oh, Tiene qué que bueno. limpiar, tiene que trapear, Todo. no puede contratar a nadie, tiene que arreglar todo. La casa es su casa. Rapidito, durante Mariano, 2 ¿qué es años. el elemento de San Martín que más te emocionó que viste ahí? La cama donde murió. La cama. La cama donde murió, donde ese día a las 3 de la tarde dijo, es la fatiga de la muerte, y ahí murió. Pero todo se respira, el reloj parado a las 3 de la tarde. Y bueno, tratar de cargarnos un poco de esa energía, Impactante. porque como decía Galeano también, ¿quién puede decir que San Martín está muerto? Si está insoportablemente vivo y nos ayuda a ser mejores cada día. Gracias, Mariano.